Al hombre siempre le ha llamado la atención todo lo relacionado con la muerte. Incluso algunos sienten temor con el simple hecho de relacionarse con ella, o sencillamente asociarla con sus vidas, ya que la comprensión de la existencia para algunos es simplemente vacía, un punto de partida y un punto final. Sin embargo, hoy hablaremos de dos culturas muy distintas, con miles de años de antigüedad, que intentan demostrarnos una vez al año que los muertos y los seres del más allá caminan con nosotros en otros planos distintos, acompañándonos en nuestra existencia. Los primeros cultos a la muerte se rinden 3000 años atrás, en la cultura prehispánica, por lo que las primeras apariciones se dieron mucho antes de que existiera el Halloween o el Samhain. Esas conmemoraciones a la muerte se hacían en el noveno mes del calendario solar mexicano, durante todo un mes. Entre los atributos más mencionados estaban los sacrificios humanos, donde se ofrecía la sangre de las personas a los dioses. Estas eran decapitadas y degolladas mientras su sangre caía en un enorme tazón de oro. Luego a estas personas que eran sacrificadas a los dioses se les sacaba el corazón y el sacerdote se lo comía completamente crudo, ya que esto era considerado por ellos como el poder que les concedían los dioses de la muerte. Sin embargo, estos sacrificios, como he mencionado en anteriores ocasiones, hablando del tema, no tenía que ver con el canibalismo, y la persona sacrificada se siente completamente orgullosa de serlo. Esto significaba un punto de ascendencia a una especie de dios o un aliado de la mano de Dios. Muchos de estos sacrificios se hacían para conseguir mejores cosechas, un mejor tiempo atmosférico, o como dicen algunas leyendas, incluso para conseguir una fuerza sobrehumana y poderes inimaginables para la guerra. Cabe destacar que para estas culturas la representación de la muerte no era un punto final, sino la trascendencia a otro estilo o ciclo de vida. Lo único que intentaba hacer esta cultura prehispánica era demostrar que había un respeto hacia los muertos, tal cual como si ellos aún caminaran entre nosotros. En esta cultura se describe un montón de seres fantásticos, desde serpientes con plumas hasta seres que emergen del mismísimo inframundo, para presenciar los sacrificios humanos en nombre de ellos. Existe un dios en cada representación para cada caso. A medida de que fueron pasando los años, estas tradiciones fueron evolucionando. En México, dando vida a la celebración más amigable de todas, la cual no requiere de ningún sacrificio a ningún dios de la muerte. En México las personas de todas las culturas y religiones se reúnen en esta fecha para rendir tributo a sus muertos, con velas, flores, frutas y rituales que aún existen desde sus orígenes. De esta manera se le da la bienvenida a todos los espíritus al reino de los vivos. De esta manera, durante la noche de Día de Muertos, ellos estarán compartiendo con los familiares nuevamente, tal cual como cuando vivían. Hay un hecho importante que podemos resaltar. Aquí se separa la festividad del Halloween, y es que más que una festividad es un tributo a sus ancestros, donde se hacen rituales muy minuciosos para tener feliz a los muertos en su día. Las personas se disfrazan, pero no son atuendos para asustar, sino al contrario, son disfraces de calavera o máscaras muy alegres, que fueron agregando a esta tradición a finales del siglo XIX, en los que se fueron agregando las amigables calaveras, las cuales representan un chiste de su época, y los caramelos ciertamente parte de algunas tradiciones agregadas del Halloween, como los dulces, pero ciertamente las tradiciones muy distintas una de la otra. Así que podemos encontrar ofrendas con tres niveles que representan a la iglesia terrenal, la iglesia purgante, la iglesia celestial, las cruces, las veladoras. También es posible reconocer al incienso, la flor de cempasúchil, y las calaveras, el copal, el petate, la comida y el arco de las flores, que representan la entrada al inframundo en las culturas prehispánicas. Después de varias décadas, en las ofrendas mexicanas se pueden encontrar unos u otros elementos para celebrar el 2 de noviembre. Incluso en la Ciudad de México se realizan grandes ofrendas en honor a los personajes icónicos de la cultura mexicana, entre los que se encuentran cineastas, investigadores, políticos, artistas. Esto como parte del gran festejo que hoy en día representa el Día de los Muertos. Cada año los niños mexicanos salen a las calles disfrazadas de un tipo de personas o de personajes que pueden ser terroríficos o no,
para pedir a la famosa calaverita, o una práctica que tiene que ver con la versión homóloga a la de los Estados Unidos, que es la del 31 de octubre, que se celebra, que se llama Halloween. En el país del norte los niños practican el famoso trick or treat, que significa dulce o truco, que en México es dulce o calaverita, en donde si los habitantes no le dan dulces, ellos hacen travesuras. En cambio en México la tradición no es así, los niños salen a cantar, a rimar o simplemente a pedir. Me dan mi calaverita, es sencillamente lo que se escucha en las calles de México sin necesidad de hacer travesuras. Un rastreo histórico de esta práctica remite a la cultura mexicana, donde existe una historia donde un niño machual de origen humilde y de clase baja, que al quedar huérfano y sin dinero salía a pedir a sus vecinos que le regalaran un poco de comida, objetos para colocar las ofrendas o ponerle algo a sus seres queridos. En una de las celebraciones decidió salir pintado de calavera, y a partir de ese entonces, al pedir calavera se volvió una actividad representativa de la fecha, pues en la colonia los niños salían a las calles con una calabaza o una calavera cóncavas a la que le colocaban una vela en el fondo, y salían a hacer oraciones solicitando en el camino que las personas le regalaran algo. Así continúa esta tradición, que terminó por fusionarse con ciertos elementos del Halloween, aunque México conserva el folclore de salir a recibir no los dulces, también comida o un poco de dinero. Visitar la tumba de los difuntos es una de las prácticas que en México se realizan también el Día de los Muertos. Se celebra también el día de cumpleaños si la persona murió en esas fechas, y también representan a la familia, se le hace homenaje a la familia en la toma de un momento para conmemorar o recordar a la persona. En fin, el Día de los Muertos se vuelve una visita especial, ya que la conmemoración se presta para recordar de manera colectiva a los difuntos. Ahora hablemos un poco del Halloween. Cabe destacar que antes de que se volviera una fiesta comercial más grande del mundo, aparte de la Navidad o la fiesta de fin de año, era anteriormente conocido como el Samaín, y se celebraba al final de cada verano para los celtas. Con esto se celebraba el fin de la cosecha y el comienzo del año nuevo celta. Era una especie de noche de fin de año, pero en octubre. La leyenda celta decía que los 31 de octubre los muertos y otros seres como las hadas, duendes y todo lo que podía llegar a imaginar tenían derecho a caminar sobre la tierra, por lo que estos, para no ser atrapados o atacados por estos seres, se disfrazaban de manera más terrorífica posible para poder caminar entre los seres sin ser perturbados por su presencia. Se realizaban fiestas y ritos sagrados que incluían la comunicación con los muertos. Además, era habitual colocar una vela encendida en las ventanas para que los muertos se encontrasen su camino y no pudieran pasar a las casas. Y por esto viene lo de dulce o truco. Para entretener a los muertos en esa noche de Halloween, los celtas ofrecían al alma de los muertos, le ofrecían dulces, para que esto de alguna manera no se molestara y tenerlos contentos para agradarles. De esta manera, con el tiempo se fueron agregando a la tradición disfraces de bruja, zombies, vampiros y hombres lobo. Sin embargo, la calabaza en Halloween tiene un origen muy distinto, ya que en su cultura, la cultura celta, cuando los muertos y todos los seres mágicos tenían permiso de caminar entre ellos, se colaba el de los cachos y la colita, y por esto se ponían estos nabos para espantarlo con una vela o una linterna dentro. En Estados Unidos, no por haber muchos nabos, se cambió este fruto por una calabaza. Todo esto originado gracias a la leyenda de Jack el de la linterna. Cuenta la leyenda que hace muchos años el diablo fue a buscar a un tacaño granjero irlandés llamado Jack. Precisamente era la noche de Halloween. El diablo tenía la clara intención de llevarse su alma por estafador. Sin embargo, el granjero logró engañarlo y atraparlo. A cambio de su libertad, el diablo prometió que jamás volvería a buscarlo. Al cabo de varios años, Jack murió, pero fue rechazado en el cielo, y al llegar al infierno, el diablo tampoco quiso recibirlo, y lo condenó a deambular por los oscuros caminos del purgatorio. Antes de irse, Jack le pidió un último favor: una luz que pudiera alumbrar su camino. Entonces el diablo le entregó una brasa,
El granjero cogió uno de los nabos que llevaban en su bolso y le hizo un hueco, y ahí colocó la brasa dentro de sus tubérculos. Desde entonces en Irlanda se hizo popular la historia de Jack el de la linterna. Las diferencias entre Halloween y la Noche de Muertos está a la vista, ya que es una fecha cultural en la que se rinde culto a los ancestros y familiares, y la otra es una fecha comercial donde se venden muchos disfraces y se comen muchos dulces. Cabe destacar que en los orígenes del Halloween, o sea el Samhain, en sí ya no tiene nada que ver con el mismo Halloween, ya que si es cierto que los orígenes del Halloween vienen del Samhain, la tradición no sigue siendo la misma, ya que el Samhain era más parecida a la Noche de Muertos mexicana, en la que también se rendía culto a los muertos y seres mágicos de esta cultura. Y no era una fecha festiva, sino una fecha importante en la vida de los celtas, tal cual como era para los mexicanos en el Día de los Muertos. Así que, dime, entre el Día de los Muertos y Halloween, ¿cuál prefieres? Yo me quedo con los dos.